¿Qué tal, chicos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. El día de hoy, continuando con el curso integral de farmacoterapia, abordajes y aplicaciones clínicas, continuamos con el quinto tema, que es anticonvulsivantes en niños y adultos, a cargo del ponente, el doctor Anthony Bautista. Él es médico evaluador de ensayos clínicos del Instituto Nacional de Salud. Es docente de pre y posgrado de la UPCH, docente de pre y posgrado de la Universidad San Martín, docente de pregrado de la Universidad Nacional del Santa. Asimismo, también tiene una maestría en gestión de servicios de la salud y maestría en ciencias en investigación epidemiológica. Entonces, todo está listo para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Perfecto, buenas noches con todos. Muchas gracias en primer lugar por la invitación. Quisiera que me confirmen si se me escucha bien y se puede ver la pantalla adecuadamente. Sí, Ok. doctor, se ve y se escucha bien. Excelente, gracias. Bien, en primer lugar, las disculpas del caso por las reprogramaciones sucesivas han sido unos días bastante copados y también una disculpa porque hace 5 minutos me acabo de dar cuenta que la presentación que tenía preparada para ustedes, por algún motivo, ha sido eliminada, tal vez por algún virus o algo similar. Sin embargo, eso no va a ser motivo para no desarrollar la sesión y para no poder desarrollar los contenidos que tenemos presentes. Vamos a trabajar un poquito a la antigua, pero como a veces suele quedársele más a los estudiantes estos temas, utilizando pizarra. Entonces vamos a iniciar con el tema de hoy. Primero, en primer lugar, a este conjunto de fármacos que son parte del tema de hoy, se les denomina de dos maneras. Algunos libros utilizan el término de FAE, ¿no? Fármacos antiepilépticos, mientras que otra literatura utiliza el término de FAC, ¿no? Fármacos anticonvulsivantes. Básicamente, lo primero que debemos mencionar es que esta clasificación no es estrictamente farmacológica, sino obedece más a la orientación terapéutica, porque justamente eh, no son una familia de fármacos que tengan iguales características químicas, ¿no? Por ejemplo, como los AINES, que tienen similitudes, ¿no? O por ejemplo, como los antibióticos, que tienen tal vez, no sé, las penicilinas, un anillo beta-lactámico común. Sin embargo, son diferentes familias de fármacos que se utilizan de una u otra forma para tratar convulsiones eh, y en consecuencia para tratar también algunos cuadros epilépticos, eh, pero obedecen a diferentes subfamilias farmacológicas, como los barbitúricos, como las benzodiazepinas, y como un conjunto de fármacos individuales que se utilizan para manejar este tipo de cuadros. Entonces, la primera, a ver, vamos a utilizar un poquito acá la pizarra. Listo. Entonces, una primera conclusión que debemos tener es que los FAE son un grupo heterogéneo de moléculas farmacológicas que se utilizan o que se agrupan de acuerdo a su utilidad clínica. Entonces, como son un grupo heterogéneo, va a tener que sentido que al ser químicamente diferentes, van a tener un diferente mecanismo de acción. Y esto es algo en lo que a veces se torna bastante complejo para los estudiantes. Hoy vamos a tratar de entender en esta sesión que vamos a tratar de que se entienda bastante bien dónde ocurre cada fenómeno. Y esto nos lleva también a que diferentes fármacos se utilizan también en momentos de crisis, por ejemplo,
Y con crisis me refiero a una crisis convulsiva, cuando el paciente está con la convulsión activa, mientras que otros se utilizan de acuerdo a su mecanismo de acción también, cuando el paciente no tiene una convulsión en sí misma, pero como un tratamiento de base para prevenir una convulsión. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ese es un primer mensaje que nos tenemos que llevar. Un segundo mensaje radicaría por entender qué es una convulsión, primero, ¿ok? ¿Qué es una convulsión? Y segundo, ¿qué es epilepsia? De forma muy puntual, ¿no? Porque es un curso de farmacología, eh, no estamos entrando a toda la parte clínica y todo el mundo semiológico de criterios de la neurología, pero de todas formas tenemos que entender algunos conceptos bien básicos, ¿no? La convulsión, como tal, implica una manifestación clínica, ¿no? Ese, eso que yo observo, que un paciente está teniendo algún tipo de espasmo, contracción involuntaria de alguna parte corporal o de todo el cuerpo, esa es una convulsión, ¿no? Con todas las características clínicas que le caracterizan. En algunos casos puede haber pérdida de la conciencia como no lo puede haber. eh, y todo esto subyace una base neurológica, ¿no? Entonces, nosotros entendemos a la convulsión como ese fenómeno clínico, esa manifestación clínica, en el cual existe principalmente algún tipo de contracción, sea tónica o clónica, que puede o no acompañarse de una pérdida de conciencia, pero que esta manifestación clínica no es otra cosa que un reflejo de qué? De un aumento de excitabilidad de un grupo de neuronas, grupo neuronal. Entonces, por algún motivo, por alguna causa, puede ser una o diferentes causas, un grupo de neuronas se excita, empieza a disparar, emiten potenciales de acción, y esto se refleja mediante un conjunto de manifestaciones clínicas que vienen a ser las convulsiones. ¿Eso es una convulsión o eso es un síndrome convulsivo? Por otro lado, la epilepsia per se es una patología, ya no es un síndrome, sino es una enfermedad en sí misma que puede tener diferentes subtipos y es una enfermedad que se caracteriza por tener múltiples convulsiones, por tener repetitivas convulsiones. Y como nosotros sabemos, esta convulsión no es otra cosa que un reflejo de un conjunto de neuronas que están excitándose. Entonces, la epilepsia es una patología que altera estas neuronas y que por diferentes mecanismos puede hacer que este conjunto de neuronas esté ya excitándose, liberando potenciales por sí mismas como parte de un ente nosológico. Y bueno, esto se manifiesta por múltiples crisis convulsivas que se pueden repetir entre sí, ¿no? Entonces, ya para poder centrarlo, la convulsión es esa manifestación clínica eh, que refleja una actividad neuronal. Y la epilepsia es una condición patológica, una enfermedad que tiene como manifestaciones clínicas la presencia de múltiples y repetitivas convulsiones. Empezando por ahí, ¿no? Entonces, en ese sentido, realmente el término más apropiado son fármacos anticonvulsivantes, ¿no? Porque lo que hacen estos medicamentos es calmar las convulsiones, tratar de controlar estas convulsiones, y estas convulsiones podrían deberse o no a epilepsia como una enfermedad, o podrían deberse a otras cosas, ¿no? Existen convulsiones causadas por un tumor neurológico, existen convulsiones causadas por fiebre, existen convulsiones causadas por algún trastorno metabólico, como pueden ser múltiples cosas, y otras de ellas son causadas por
epilepsia en sus distintos tipos y en sus distintas enfermedades que conforman todo este espectro. Muy bien, hasta aquí no sé si alguien tiene alguna pregunta. Si la hay, por favor, este es un buen momento para hacerla. Bien, parece que todo está claro entonces. Ah, perfecto. Creo que tengo una pregunta. Todo claro, excelente, Cristian, gracias. Muy bien. Entonces, lo segundo que tenemos que entender luego de estos mensajes iniciales que hemos estado brindando, lo, lo segundo que tenemos que tener en cuenta es cómo está sucediendo esto, ¿no? O sea, cuál es la fisiopatología de una convulsión? Fisiopatología. De forma muy puntual también y sin ahondar mucho en algunas cosas. Entonces, el tema aquí es el siguiente, ¿no? Voy a dibujar más o menos, tengo por ahí un cerebrito, ¿no? Dibujo muy feo, perdonen, pero básicamente tengo un cerebrito por ahí, una masa encefálica, y por ejemplo, acá yo voy a tener un conjunto de neuronas, una masa neuronal, un conjunto de neuronas, que por algún motivo puede ser que estén alteradas, puede ser que estén hipóxicas, puede ser que haya un desorden metabólico local o lo que sea, pero por algún motivo este conjunto de neuronas va a hiperexcitarse, hiperexcitarse. ¿Y qué implica hiperexcitarse? Implica que esta neurona va a liberar un potencial de acción, ¿no? Entonces, ¿te acuerdas tus clases de fisiología cuando teníamos, ¿no? Potencial en reposo, ¿te acuerdas? Que más o menos oscila entre menos 60, menos 50 milivoltios. Vamos a ponerle solamente para, de forma referencial, menos 60, aprox. Entonces, tus células se encontraban en potencial de reposo, pero llega algún estímulo y estas células se activan, ¿no? Y cuando se activan hacen este gráfico de acá, ¿no? Generan una elevación del potencial de membrana, usualmente llega hasta más 30 acá, más 30, ¿no? Y esta elevación, ¿de qué se acompaña? Se acompaña de un ingreso de sodio, ¿verdad? A la célula. En otras palabras, ¿qué está ocurriendo a nivel celular? Vamos a ponerlo por aquí. A nivel celular, uy, ahí estamos. A nivel celular, cuando una neurona se activa o cualquier otra célula se activa, están entrando iones de sodio, o pueden ser otros cationes también, otros iones de carga positiva. Pero ¿qué sucede? El interior de la célula naturalmente era negativo. Entonces, como entran puras moléculas positivas, poco a poco se va volviendo menos negativo, menos negativo, menos negativo, hasta que al final se positiviza, ¿no? Más 30 milivoltios aproximadamente. Entonces, cuando la célula interiormente se positiviza, decimos que está activada. En términos fisiológicos, ¿cómo se llama esto? Despolarizada, ¿no? Entonces, la hiperexcitación no es otra cosa que neuronas despolarizadas. Número uno, despolarizadas. Pero aquí viene el detalle. Este conjunto pequeño de neuronas, ¿ok? Este conjunto pequeño de neuronas se puede excitar, ¿no? Si estamos en una región en la cual se procesa, por ejemplo, algún tipo de movimiento, eso se verá acompañado de pequeños movimientos, ¿no? Esta región tan pequeña puede ser tranquilamente un dedo, o puede controlar el movimiento de un dedo o de una mano, eh, o tal vez, no sé, de un dedo del pie, por ejemplo, pero no va más allá porque es una pequeña región de corteza. Nada más. Sin embargo, ¿qué sucede? Que estas neuronas que se excitan contagian a las demás, ¿no? Transmiten sus impulsos y empiezan a excitar a otras neuronas. Entonces, ¿qué sucede con este estímulo excitatorio? Que empieza poco a poco a aumentar, ¿no? Y cada vez incrementa más el estímulo, entonces todas estas neuronas empiezan a excitarse. Y ya
se genera ahora un área de corteza mayor, ¿ok? Un área de corteza mayor que se encuentra activada. Y ya cuando un área grande de corteza se encuentra activada, pues si es la corteza motora, por ejemplo, pues todos los músculos del cuerpo empiezan a tener algún tipo de contracción, ¿no? Entonces, este proceso se llama la propagación del impulso. Fenómeno importantísimo, ¿ok? Porque las neuronas de un pequeño foco, empiezan a propagar sus estímulos a otra área de corteza, ¿no? Y ya cuando se involucra una gran parte de la corteza, ya no se va a mover un dedito, ya no se va a mover una mano, sino empieza a moverse todo el cuerpo, ¿no? Entonces, esto se relaciona, ¿por qué? Porque tenemos de forma muy general dos tipos de convulsiones, las parciales y las generalizadas. Generalizadas. Y en el caso de ellas, en el caso de las parciales, ¿qué está ocurriendo? Que tal vez este área no se propaga mucho, ¿no? Pequeña nomás por acá. Tal vez se propaga solamente por acá y afecta a una mano, afecta a un dedito, ¿no? Pero ya generalizadas implica que todo el cuerpo está involucrado. Y asimismo implica algo más que es muy importante, que es la pérdida de conciencia. Pérdida de conciencia, por supuesto, ¿no? Como ya toda la corteza cerebral está afectada, pues la corteza implicada de mantener consciente al individuo también se ve afectada y se pierde la conciencia. Entonces, ojo con ese pequeño detalle hasta ahí. Dicho esto, tenemos que entender un tema adicional o un aspecto clave adicional para poder ya pasar a la parte más aplicativa. Y es lo siguiente. Yo tengo el foco epileptógeno, que es esa pequeña área que se activaba, esas neuronas que de forma equivocada se despertaban, ¿no? Se despertaban, se activaban. Y esas son unas neuronitas así, ¿no? ¿Te acuerdas? Más o menos tiene esta formita. Pero después ese foco se propaga, ¿verdad? ¿Qué implica la propagación? Que esta neurona que se excitó, que se volvió positiva, lleve ese estímulo hacia otra neurona o hacia otras neuronas, ¿no? Hacia otro conjunto de neuronas. ¿Ok? Entonces implica la conducción de esos estímulos. Y además acuérdate que las neuronas del sistema nervioso central están mielinizadas, ¿no? Tienen unas vainas de mielina que los provee el astrocito. Por acá está un astrocito, ¿no? Entonces tienen sus vainas de mielina. ¿Qué implica esto? Primero, en el foco, esta neuronita que es parte del foco se empezó a excitar, ¿no? Se volvió positiva, se empezó a excitar. Pero, de alguna manera, este estímulo excitatorio positivo empezó a viajar por acá, ¿no? Y empezó a saltar a través de las vainas de mielina y finalmente se conduce hasta esta otra neurona y así sucesivamente hacia muchas, ¿no? Esa es la propagación. ¿Qué nos interesa saber de acá? ¿Cuál es el mecanismo mediante el cual cada uno de ellos está actuando? Es decir, ¿cómo se produce la excitación neuronal en el foco? Pues fácil. Existen dos sistemas aquí en la neurona, ¿no? Esta es la membrana de la neurona, ¿ok? Y tenemos aquí un un conjunto de receptores excitatorios y un conjunto de receptores inhibitorios que debes conocer. El conjunto de receptores inhibitorios son mediados por un neurotransmisor llamado GABA, el ácido gamma amino, perdón, una pequeña confusión aquí, borramos esto, glutamato.
Ahí está, glutamato. Mientras que el conjunto de receptores inhibitorios están liderados por el GABA, acá sí, el ácido gamma aminobutírico, ¿no? Perfecto. Entonces, la pregunta es cómo actúa el glutamato. Por aquí vienen, ¿no? Glutamatos actúan con sus receptores de membrana y estos receptores de glutamato se aperturan y permiten el ingreso principalmente de dos sustancias, de sodio y de calcio. Calcio más 2. Ahí está, perfecto. Entonces, como permiten el ingreso de estas sustancias, ¿ok? ¿Qué va a suceder con la célula? Se positiviza, ¿no? Y si se positiviza, se despolariza, es decir, se excita. Entonces, el glutamato es el eje aquí para que esta neurona se active, se excite. Perfecto. Por otro lado, eh, el otro bando, ¿no? Es el GABA, que naturalmente también existe, ¿no? También tiene sus moléculas de GABA por aquí como neurotransmisor, y que cuando se une a su receptor, principalmente el receptor GABA-A, voy a colocarlo acá por si en alguna vez te lo preguntan, el GABA-A es el tipo de receptor, ¿qué sucede? Ingresa o ingresan iones de cloruro. Y como ingresan iones de cloruro, el cloruro es negativo, la célula espontáneamente se negativiza, y por lo tanto la célula se inhibe. Entonces, tenemos un neurotransmisor, el glutamato, tiene también sus receptores, principalmente el NMDA y el AMPA y también el kainato. Son tres tipos de receptores que mediante este neurotransmisor, estos receptores permiten el ingreso de sodio y calcio y hacen que la célula se positivice. Y tenemos la contraparte, que es el GABA, el ácido gamma aminobutírico, que mediante su unión al receptor GABA permite el ingreso de iones de cloruro, lo cual hace que se negativice la célula. Entonces, esto naturalmente está en un equilibrio, ¿ok? Pero, pero, en situaciones patológicas, esta vía de acá predomina, ¿ok? Esto predomina y la vía del GABA disminuye su actividad, ¿no? Disminuye su actividad. Por lo tanto, la neurona se excita mucho más y ahí es cuando sucede una despolarización, una hiperexcitación y por lo tanto el inicio de todo el cuadro convulsivo. Ahora, por otro lado, todo esto sucede aquí, en el soma, por acá, ¿ok? Pero ya para lo siguiente, una vez que ya se positivizó la célula, necesita transmitir esa carga positiva. Y eso ya no sucede en el soma, sino sucede por acá, en el axón, para que se lo envíe a otra célula, ¿no? Y aquí en el axón, ¿qué sucede? Aquí en el axón tenemos otro receptor diferente, llamado los canales de sodio activados por voltaje. Entonces, ¿qué sucede? Aquí en el cuerpo, al final había prevalecido la carga positiva, ¿no? La carga positiva. Entonces, ese voltaje, esa carga positiva, se transmite a la membrana celular, ¿no? Esta acá es la membrana celular, por si acaso. Y esta membrana celular a nivel del axón está cargada de estos conductos o canales de sodio activados por voltaje. Entonces, estos canales de sodio activados por voltaje perciben esta carga positiva y se aperturan. Y al abrirse estos canales de sodio activados por voltaje, ¿qué sucede? Entra sodio a la célula, pero en la parte del axón. Y por lo tanto,
se sigue volviendo positiva esta zona. Entonces tenía un positivo, se abren los canales de sodio, entran más moléculas de sodio y se vuelve más positivo esta zona. Y por acá habrá otro canal de sodio activado por voltaje que siente esta carga positiva y se abre y se vuelve positiva esta zona de membrana y así sucesivamente. Entonces, de esa manera el estímulo va viajando, va viajando. Y se transmite al final el estímulo desde la neurona durante todo el axón y finalmente se transmite hacia una siguiente neurona. ¿Por qué he hecho toda esta explicación que me interesa que haya quedado bien entendida? Porque justamente los fármacos que vamos a tratar hoy actúan uno a nivel de canales de glutamato, dos a nivel de canales de GABA o de receptores de GABA para ser específicos, y tres a nivel de canales de sodio activados por voltaje. Pero ojo, estos dos primeros son en el soma neuronal y este último es a nivel de axón. Este último es a nivel de axón. Entonces, ¿quedó entendida esta parte? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro aquí, chicos? Todo claro, me dice Itai Castillo, excelente, muy bien. Ahora, solamente para que se termine de entender esto, ¿no? Si los fármacos antiepilépticos o anticonvulsivantes van a actuar en esos tres lugares, ¿ok? Entonces, si yo quiero evitar una convulsión, ¿qué me conviene? ¿Estimular el glutamato o inhibir el glutamato? El glutamato es excitatorio, el glutamato es el que hace que las células se exciten, que haya una convulsión. Entonces, me conviene, por supuesto, ¿no? Ser un inhibidor de receptores de glutamato, ser un inhibidor. Si el fármaco es anticonvulsivante, ¿qué me conviene? ¿Estimular a GABA o bloquear a GABA? El GABA es inhibitorio, ¿no? Entonces me conviene estimular a GABA. Y si el fármaco es anticonvulsivante, ¿qué me conviene? ¿Que los canales de sodio estén abiertos o estén cerrados? Me conviene que estén cerrados, ¿no? Me conviene bloquearlos. ¿Para qué? Para que el estímulo no se propague. Y eso es lo adicional que quería comentarte, ¿no? Generalmente, los fármacos que actúan en glutamato y GABA se relacionan mucho con la supresión de las crisis epilépticas. O sea, si tú tienes ya un conjunto de neuronas activadas, a ver, ponte en la siguiente situación clínica, ¿no? Si tú tienes un conjunto de neuronas que ya están activadas, ¿en cuál de los tres actuarías? ¿En glutamato, en GABA o en canales de sodio? Si bloqueo glutamato, doctor, ya no entran cargas positivas, pero mi neurona ya está activada. Pero ¿qué tal si estimulo GABA y entran cargas negativas? Si la neurona está activada, la vuelve negativa, ¿no? La desactiva. Perfecto. Entonces los fármacos que actúan en GABA son aquellos que se utilizan cuando tienes una convulsión, cuando tienes una crisis convulsiva. Por ejemplo, ¿quién es doctor? Las benzodiazepinas, diazepam, por ejemplo, es la primera elección en muchas crisis convulsivas. Por ejemplo, ¿quién más, doctor? Los barbitúricos, ¿no? La siguiente elección, fenobarbital generalmente, que actúa ¿dónde? A nivel de GABA.
Pero ¿qué tal si es que tú tienes un paciente que no está convulsionando? O sea, que tú sabes que sufre de epilepsia, que en algún momento va a convulsionar, pero no está convulsionando en ese momento, ¿no? Tú le quieres dar algún tratamiento para casa. ¿En cuál de los tres o en cuáles de ellos te convendría actuar? ¿No? Doctor, tal vez en glutamato, ¿no? Porque de esta manera voy a bloquear o evitar que esa neurona se active. Pero en el caso, doctor, que esas neuronas ya estén activadas o que estén malitas, ¿no? Porque sabemos que hay algunas enfermedades que ya condicionan a la neurona a activarse, ¿no sería muy bueno trabajar a nivel de la propagación, ¿no? O sea, que ese paciente tenga unas pequeñas neuronas, un pequeño conjunto de neuronas que estén malitas, ¿no? Se activen solas. Pero bueno, ya está, ¿no? Que ese estímulo no se propague, no llegue a toda la corteza. ¿Y eso dónde sería? Actuaríamos en canales de sodio, ¿cierto? Muy bien. Entonces creo que esta parte se ha entendido. Excelente, excelente, Gracie. Muy bien. Excelente, Itai. Perfecto. Listo. Dicho esto, vamos a hablar ya. Vamos a hablar ya de los anticonvulsivantes directamente. Y para no extenderme, voy a hablar de los más importantes y los que más se usan en la práctica clínica. Pero de todas formas, vamos a tener por acá, a ver, vamos a ubicarlo de esta manera, ¿ya? Canales de sodio, muy bien. Un primer grupo. Por acá vamos a tener a los canales de calcio. Y ojo, los canales de calcio y sodio, con esto me refiero a los que actúan a nivel de glutamato, ¿ok? Glutamato. Entonces, los fármacos que actúan a nivel de los receptores de glutamato. Y por acá, aquellos que actúan a nivel de GABA. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hacer un gráfico muy interesante. Vamos a tratar de hacerlo aquí para que se pueda ver un poquito mejor. ¿Ok? Perdonen esto, como les comento, había preparado una diapositiva bien bonita para ustedes, pero le entró un virus a mi USB y me acabo de dar cuenta. Ahí está. ¿No? Tenemos ya el gráfico que nos interesa, ¿no? Entonces, acá hay un mensaje bien clave, ¿no? Son muy pocos, por no decir algunos muy puntuales, anticonvulsivantes que actúan solamente a nivel de un, algún tipo de receptor. La mayoría y los nuevos anticonvulsivantes tienen acciones mixtas, ¿no? Por ejemplo, algunos actúan en canales de sodio y también en receptores de glutamato. Otros actúan en canales de sodio y también tienen un efecto en GABA. Otros actúan en los tres, por ejemplo, ¿no? Pero siempre una actividad prevalece sobre otra. Siempre un poquito más, ¿no? Entonces, ejemplos, doctor. Perfecto. Canales de sodio. Los fármacos que más se relacionan con canales de sodio son, por ejemplo, fenitoína, que si has escuchado de él, de hecho, fenitoína. Tenemos un fármaco nuevo que tiene mucha preferencia sobre canales de sodio, como la motrigina. Muy bien, de segunda generación. Ese es de primera generación, segunda generación, la motrigina. Muy bien. Otro de primera que se utiliza bastante y actúa en canales de sodio, por ejemplo, es la carbamazepina. Carbamazepina. Muy bien. Fármacos que actúan en glutamato.
Tienen unos nombres un poquito raros, pero se usan en algunas condiciones muy particulares. Por ejemplo, etosuximida. Etosuximida, eh, si bien no es el principal efecto, pero por ejemplo la pregabalina tiene cierto efecto también a nivel de glutamato, además de otras funciones que no las vamos a ver ya, que hablar de anticonvulsivantes es tomarnos 2 o hasta 3 clases completas. Eh, y en los GABA, no nos podemos olvidar de dos grupos importantísimos, ¿no? Las benzodiazepinas, eh, los barbitúricos, y como te mencioné, estos se usan principalmente para abordar una crisis epiléptica, mientras que los otros se usan más de mantenimiento. ¿Ok? Muy bien. Eh, Hay un fármaco también bien conocido, bueno, hoy en día se usa bastante, que comparte acción GABA y glutamato, que es el levetiracetam, también de segunda generación, y otro que comparte efecto de los tres, siendo más canales de sodio, tiene más efecto en canales de sodio, en segundo lugar efectos en glutamato y en tercer lugar un efecto indirecto en GABA, que es el ácido valproico. Ácido valproico. Para fines de hoy, ¿qué me interesa que se lleven bien, bien conocido? Fenitoína, porque lo van a ver, lo van a usar, lo tiene MINSA cuando hagan sus serums. Ácido valproico, porque es casi la primera elección para la gran mayoría de síndromes epilépticos, y las que van a usar de emergencia, ¿no? Las benzodiazepinas y los barbitúricos. Entonces, con que sepan esto, hoy me voy feliz. Y bueno, los tópicos más profundos de segunda generación ya corresponderían a una sesión diferente si es que se logra dar también, ¿no? Eh, Mencionarte otra cosita muy puntual, por ejemplo, la motrigina y levetiracetam se utilizan en gestantes o tienen aprobación para uso en gestantes. Todos los otros anticonvulsivantes tienen algún tipo de reacción adversa o de contraindicación relacionada con la gestación. Pero estos dos son bastante seguros, tampoco es que son inocuos, ¿no? Pero tienen buenos márgenes de seguridad en gestantes, entonces es importante que te los sepas o que los tengas en mente. Algo más, por ejemplo, ¿no? Estos anticonvulsivantes se pueden utilizar también para otras patologías que no son convulsiones, ¿no? ¿Como cuál? Por ejemplo, neuralgias, ¿no? Como neuralgia del trigémino o cuestiones similares, ¿no? O alguna neuropatía que genere dolor se puede usar. ¿Quiénes usaríamos más en ese caso? Nos orientamos hacia los que actúan en canales de sodio, porque justamente, ¿no? ¿Qué es una neuropatía? ¿Qué es un dolor neuropático? Es una sensación dolorosa transmitida por las diferentes neuronas que conforman un nervio. Entonces, como lo que importa ahí es cortar la transmisión del dolor, lo que interesa es bloquear los canales de calcio, ¿no? Entonces, por ejemplo, carbamazepina en neuralgia del trigémino se suele utilizar. Fenitoína también se puede utilizar en algunos casos similares como coadyuvante para algunos tipos de dolor. Muy bien. Hasta acá, chicos, ¿alguna pregunta adicional? ¿Todo claro? Bien, excelente, no veo preguntas, entonces asumo que todo está bastante claro hasta aquí. Entonces, ya para finalizar esta primera sesión de aproximación en la parte farmacológica, voy a hablar de algunos anticonvulsivantes
o al menos de los que nos interesa mucho más saber. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con este señor, el fenobarbital. Pertenece a la familia de los barbitúricos, y actúa a nivel del receptor GABA. O sea, actúa a nivel de GABA, lo que hace, ya sabes, es incrementa el ingreso de cloruro y por lo tanto negativiza a la célula, o el término correcto es hiperpolariza. Hiperpolariza a la célula. Tú sabes que esto significa negativo y que significa inhibición de la célula. Inhibe a la célula. Perfecto. ¿Por qué te hablo del fenobarbital primero? Porque el fenobarbital fue el primer anticonvulsivante sintetizado. Ok, esa es una pregunta histórica, pero que me parece que en un ENAM la hicieron. Ok, es el primer fármaco anticonvulsivante sintetizado eficaz que permitió combatir las convulsiones, ¿no? Pero tiene algo malo. ¿Qué crees que es lo malo con el fenobarbital? ¿Por qué se dejó de usar como primera elección antes, ¿no? En su momento, cuando fue descubierto. Te doy una pista. Su mecanismo de acción dice que va a inhibir las células, ¿no? Va a hiperpolarizarlas, las vuelve negativas. Entonces, ¿qué pasaba con los pacientes que tomaban fenobarbital? ¿Qué crees? Importantísimo, ¿no? Exacto. Sedación, sueño. Entonces, este fármaco fue descubierto a principios, perdón, a finales de 1890 prox. Entonces, tenías pacientes que convulsionaban, nada los calmaba, ¿no? Y le daban fenobarbital, controlaban las convulsiones, pero tenías pacientes zombies, ¿no? Porque todo el día andaban durmiendo. Entonces, tú no podías mantener a un paciente así porque obviamente le cortabas toda su funcionalidad familiar, social, laboral y todo eso. Sin embargo, en ese tiempo era lo único que existía, ¿no? Ya después vamos a ver que se apertura una segunda familia de fármacos, la segunda históricamente creada, que es la fenitoína, que tiene este efecto de sedación, pero muy bajo, casi nulo. Entonces ahí cambia un poquito la historia. Pero bueno, nos centramos en el fenobarbital, es un barbitúrico, actúa a nivel de GABA A, o sea, hablamos de que inhibe a las células. Eh, Fenobarbital como tal es un fármaco muy bueno, existen tabletas y también existen ampollas. Hoy en día debería utilizarse únicamente la presentación en ampollas porque su uso es para situaciones de emergencia, generalmente como segunda elección. ¿Ok? Generalmente como segunda elección, perfecto. Con respecto a su biodisponibilidad, es entre el 70 al 80% aproximadamente. Y algo importante también de mencionarlo es que su unión a proteínas plasmáticas va del 40 al 60% aproximadamente también. ¿Esto qué significa? Que pacientes que tengan algún problema proteico pueden incrementar la fracción libre del fármaco y pueden desarrollar algún signo de toxicidad. Entonces, ojo con esto también. Muy bien. El fenobarbital es un fármaco que se metaboliza en el hígado y se excreta exclusivamente por la orina, excreción urinaria, al 100%. Entonces, por ahí algún paciente con enfermedad renal hay que tener mucho cuidado porque nos podemos generar una retención de este fármaco, sus metabolitos, y esto puede conllevar algún tipo de evento adverso. Un dato importante, ¿no? El fenobarbital también se puede usar para otras cosas que no sean convulsiones. Si aún no lo haces o ya lo hiciste,
cuando rotes por neonatología y tienes algún pacientito con aumento de bilirrubinas, a veces, ¿qué le dan? Fenobarbital, ¿no? Fenobarbital para la hiperbilirrubinemia. ¿Pero por qué, ah? Porque el fenobarbital, como parte de su farmacocinética, es un inductor enzimático. Estimula a las enzimático. Estimula las enzimas del citocromo P450. ¿Para qué? Para que metabolicen más. Entonces, ¿te acuerdas que el tema de la hiperbilirrubinemia neonatal tenía que ver con la conjugación, ¿no? Con las enzimas de fase 2. Entonces, de alguna manera, el fenobarbital también induce este tipo de enzimas para que puedan conjugar un poquito más a la bilirrubina que no se está conjugando en el neonato. Entonces, por ahí va este uso, pero es un uso clínico aprobado y que se ve en la práctica clínica habitual. Ojo con ese pequeño detalle también. Muy bien. ¿Qué más nos interesa saber? Las reacciones adversas a la cabeza, ya sabes cuál, sedación, ¿no? Casi en un 70-80%, y es una sedación profunda. ¿Ah? Cuando se usa por mucho tiempo, frente a este efecto puede haber tolerancia, o sea, estos pacientes suelen empezar a sedarse menos de lo habitual, ¿no? Pero es algo notable y que realmente no es una terapia de mantenimiento aceptada hoy en día para este tipo de pacientes. Eh, Otro tipo de RAM también es algo paradójico, se llama la excitación paradójica. En algunos pacientes les das fenobarbital paradójica. Y estos pacientes empiezan a tener una especie de delirio, ¿no? O sea, en vez de dormirse, como que se activan más. Efecto paradójico raro, pero a veces sucede también. Eh, Otros efectos adversos, hipotensión, ¿ok? Hipotensión, bradicardia, bradicardia, muy bien. Y también puede producir osteomalacia. Te estoy poniendo los más característicos, ¿ok? Pero de todas formas, el que sí o sí de cajón en algún momento te lo van a tocar es la sedación. La osteomalacia se debe porque de alguna manera el fenobarbital interfiere con la absorción de la vitamina D, entonces es por disminución de vitamina D. Si tú lo suplementas a estos pacientes con vitamina D no pasa nada, ¿no? Responde a vitamina D. Y podría haber un efecto hematológico raro, pero que alguna vez preguntan también, qué es la disminución del tiempo de protromina. O sea, perdón, la disminución de la protromina tal cual. Protromina. Y esto también se produce dependiente de vitamina K. ¿No? Entonces genera una mala absorción a nivel de vitaminas. Es importante que lo puedas tener también en mente, ¿no? Como ya te comenté, casi todos no se usan en gestantes, ¿no? Gestantes. Pero ¿qué produce el fenobarbital en gestantes? Que es bastante temido, ¿no? Eh, Diferentes tipos de malformaciones, ¿no? Pero, a ver, aparte de las malformaciones, o sea, aparte del efecto malformaciones, aparte del efecto teratogénico, es algo bien curioso. Fetos, cuando nacen, ¿no? Recién nacidos de madres que están tomando fenobarbital, suelen convulsionar, convulsión en el recién nacido. Es como que un efecto de abstinencia, ¿no? O sea, como que ese fetito se acostumbró durante el útero, durante su etapa intraútero, a recibir fenobarbital y le quitas y empieza a convulsionar, ¿no? Y también coagulopatía del recién nacido. Igual, ¿no? Si tienes por ahí y que hoy en día existen gestantes que toman fenobarbital porque tienen algún tipo de epilepsia y no tienen los recursos para otro tipo de medicamentos, vigila también bastante, ¿no? Los tiempos de coagulación del recién nacido, porque también existe coagulopatía por el mismo motivo, por el déficit de vitamina K. Entonces, ojo con eso, que es muy importante. Muy bien, vamos a pasar a un segundo fármaco
El segundo que históricamente se creó, justamente en relación al problema de la sedación por el fenobarbital, que es la fenitoína. La fenitoína pertenece a otra familia diferente a las hidantoínas, a las difenilidantoínas, ¿ok? Se relaciona estructuralmente con la urea, muy bien, y como ya lo sabes, actúa a nivel de canales de sodio activados por voltaje. Entonces, este no deprime a la célula, sino que se encarga de la conducción o bloquea la conducción de los estímulos entre neurona y neurona. Este tiene muy poco, por no decir casi nulo, efecto hipnótico sedante. Entonces, este te mantiene al paciente despierto y de hecho, cuando el paciente no tiene una convulsión activa, evita o retrasa la aparición de una convulsión, ¿no? Muy bien. La fenitoína también existe en tabletas por vía oral y existe en ampolla, pero un pequeño detalle aquí. La vía intramuscular en la fenitoína no es correcta, no es adecuada porque el fármaco precipita. Entonces no deberíamos usar intramuscular. Si tienes la ampolla, que sea para usarlo endovenosa, tal vez como una tercera elección, pero no usemos la vía intramuscular. Con respecto a la unión a proteínas plasmáticas, la fenitoína tiene un porcentaje mayor, del 90 al 95% aproximadamente, de unión a proteínas plasmáticas, eh, y el metabolismo es hepático, pero algo curioso es que la fenitoína experimenta circulación enterohepática, ¿no? Entonces, ojo con este detalle también, sobre todo en pacientes que tienen alguna alteración de la vía biliar. Ujú. La fenitoína tiene algo muy curioso a nivel farmacocinético, que es la que tiene dos diferentes cinéticas de eliminación. Es un fármaco muy particular, ¿no? Eliminación. Y eso es algo muy peculiar, ¿no? A dosis menores a 10 microgramos por mililitro, tiene una cinética de primer orden, o sea, dosis dependiente. Pero cuando tú aumentas esta dosis, más o igual a 10 microgramos por mililitro, se convierte en una cinética de orden cero, ¿no? O sea, ya no interesa la dosis y la eliminación es constante. Entonces, ojo con eso como un datito farmacológico importante nada más, ¿no? Ya sabes que como parte de su mecanismo de acción actúa a nivel de canales de sodio, no deprime al sistema nervioso, sino simplemente evita o corta la propagación del estímulo y por ende también se utiliza en algunas patologías como neuralgias, ¿no? Pero también la fenitoína tiene otro uso, voy a colocarlo acá, otro uso. Y acuérdate que la fenitoína también es un antiarrítmico de clase uno. A veces te preguntan, ¿no? ¿Cuál es el anticonvulsivante que tiene propiedades antiarrítmicas? Fenitoína, el único, no hay otro. Entonces, ojo con eso también. Como parte de sus reacciones adversas, hemos dicho que casi no seda al paciente, esto es importante, casi el paciente no se seda, pero sí puede tener algunas reacciones cardiovasculares justamente por su efecto antiarrítmico, ¿no? Como bradicardia, como bloqueo, bloqueo cardíaco, generalmente de segundo o de tercer grado también se ha reportado. Nuevamente recuerda que no se debe utilizar de forma intramuscular. Y bueno, algo que nos interesa también en gestantes no se puede usar. ¿Qué generan gestantes? Malformaciones también. ¿Qué tipo de malformaciones? En los recién nacidos, sobre todo labio leporino, paladar hendido, labio leporino, paladar hendido. Y también puede producir alguna coagulopatía, igual que la coagulopatía, ¿no? Parecido al fenobarbital, ¿no? También por déficit de vitamina K. Entonces, ojo con esos pequeños detalles. Otras reacciones adversas bien peculiares, eh,
pero ya no en gestantes, sino en otras personas que lo utilizan, a veces es la hipertricosis, ¿no? El uso continuo de fenitoína genera un aumento del vello corporal, también incrementa el volumen de las encías, ¿no? Hiperplasia gingival, y también se asocia con fotosensibilidad. Es una pregunta de residentado de hace 2 años, ¿no? El anticonvulsivante relacionado con algún síndrome de fotosensibilidad. Entonces, importante eso también. Muy bien. Voy a cerrar la sesión de hoy hablando del ácido valproico, que es el otro que lo tienen que tener en mente. O valproato también. ¿Ok? El ácido valproico es una molécula, es un fármaco único, no tiene familia farmacológica, pero estructuralmente, químicamente es parecido a GABA. Sin embargo, tiene muy poca acción análoga a GABA. Ojo con ese pequeño detalle. ¿Ok? Muy bien. Su mecanismo de acción, en primer lugar, es el bloqueo de canales de sodio activados por voltaje. En segundo lugar, es o bloquea los canales de calcio derivados, ¿no? Del glutamato. Y en tercer lugar, y mucho menos, eh, básicamente inhibe la GABA transaminasa. Para situarte en un contexto, ¿qué pasa? Tienes una molécula de GABA, ¿no? Esta molécula actúa sobre un receptor en la célula. No, eso ya te expliqué. Cuando pasa esto, ingresa cloruro, pero acuérdate que este neurotransmisor, como todo en la vida, es destruido por una enzima, ¿no? Esta enzima que lo destruye es la GABA transaminasa. Entonces, el ácido valproico es una sustancia muy parecida al GABA, pero que no tiene efecto en el receptor. Cuando viene acá, no pasa nada. Sin embargo, la GABA transaminasa se confunde, se la come a ella, y al momento de comerse el ácido valproico, la GABA transaminasa se anula. Por lo tanto, indirectamente, hace que queden más moléculas de GABA y que el receptor esté mucho más activado y que ingrese más cloruro, ¿no? Pero no es un efecto directo, sino es un efecto indirecto. Ojo con ese detalle muy particular. Muy bien, la biodisponibilidad del ácido valproico es cercana al 90%. Te hablan los diferentes libros del 80 al 90%. Y esto es casi el mismo valor de su unión a proteínas, ¿no? Algo bien curioso también. Perfecto. Muy bien, su eliminación es renal. eh, y ojo con un detalle, el ácido valproico es fármaco en tabletas, que lo van a usar mucho, pero se aconseja cuando lo usen que se separe de los alimentos. Separar de alimentos. ¿Por qué? Porque los alimentos retrasan su absorción. Entonces, hay que tener mucha atención con el ácido valproico porque hoy en día es la terapia estándar para muchos diferentes casos de epilepsia. Ojo con eso, eh, y ojo con ese detalle. Dentro de su espectro, es útil ¿contra qué? Contra convulsiones tónico-clónicas, ¿no? Es útil ahí. También contra convulsiones parciales, también contra crisis de ausencia, o sea, casi contra todos los tipos de convulsiones. De hecho, por ejemplo, ¿no? Si alguna vez te viniera algún síndrome raro, ¿no? No sé, por ejemplo, te preguntan el síndrome de Lennox-Gastaut, ¿cuál es su primera elección? Ácido valproico, ¿no? Y sin miedo a equivocarte, en la mayoría de síndromes raros, el medicamento de primera elección es ácido valproico. Entonces, ojo con eso también. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de las RAM ya para finalizar, ¿ok? Con respecto a las RAM, el ácido valproico debe ser también
con precaución porque produce lesión hepática y también de páncreas. Entonces, páncreas. Aconsejable ir dosando eventualmente la función hepática, las transaminasas, porque es hepatotóxico y también genera algunos cuadros de pancreatitis también, ¿no? Eh, en algunos casos raros se ha visto, casos aislados, psicosis asociada a ácido valproico, pero son casos aislados. Ojo con eso, de todas maneras, siempre vigilar cuando ves ácido valproico, si tu paciente podría desarrollar algunos síntomas psicóticos, ojo con eso. En lo malo siempre también, ¿no? Es que no se le da gestantes, ya dijimos eso también. ¿Por qué? Malformaciones, pero ¿quién principalmente? Espina bífida. Espina bífida. Ojo con eso también. ¿Ok? Y bueno, habíamos dicho hace un momento que el fenobarbital era un inductor enzimático. El ácido valproico es todo lo contrario, es un inhibidor. Ojo con eso también. Enzimático. ¿Ok? De hecho, en la mayoría de anticonvulsivantes tienen algún efecto inductor enzimático, pero el inhibidor es el ácido valproico. Ojo con ese pequeño detalle también. Y listo. Hemos hablado ya de al menos los fármacos que van a usar en el día a día. Yo sé que el tiempo es bastante ingrato porque haría falta ver muchas más cosas, pero creo que al menos tienen lo básico para poder ampliar a posteriori con respecto a fármacos anticonvulsivantes. Entonces, quedo atento a si hubiera alguna pregunta o alguna parte de la sesión no se entendió también. Así es, doctor. Muchas gracias por la ponencia. No sé si podría brindarnos la palabra clave mientras alguno de los chicos se anima a dejar sus consultas por el chat, quizás. Claro que sí. La palabra clave sería fenobarbital. ¿Podría repetirlo una vez más, doctor? Fenobarbital. Listo, doctor. Vamos a ver si hay algún compañero que tiene alguna duda, alguna consulta. Mientras tanto, se les va a ir pasando el formulario de asistencia en donde deben colocar la palabra clave dicha por el doctor. Si hubiera alguna duda, la pueden dejar aquí en el chat, no hay problema. A ver, Jesús me indica si puedo regresar a la página de los anticonvulsivantes. Me imagino que es a esta, Jesús, ¿verdad? Genial. ¿Tienes alguna pregunta ahí, Jesús? Parece que no. Sí, Tai, en el caso tanto de fenitoína como de fenobarbital, la patología de coagulopatía en el recién nacido, en ambos casos es por déficit de vitamina K. Entonces, de presentarse, si bien no es inmediato, pero la suplementación con vitamina K directo al neonato puede ser una de las medidas terapéuticas. Genial, Jesús, muy amable, gracias. Gracias a ti también, Itai. Listo, doctor. Muchas gracias por la ponencia, muchas gracias por responder las dudas de los chicos. Y bueno, una vez más, gracias por ser parte del curso que estamos impartiendo como parte de SOCEMUNS en colaboración con otras sociedades también. Gracias a ustedes por la invitación. Que tengan buenas noches.
Hasta luego, doctor. Buenas noches. Gracias, Daniela, muy amable.